Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, el hermano Noel a través de este medio, saludándoles afectuosamente, esperando que estén gozando de las bendiciones, el cuidado y la protección de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, recordando que Él es aquel que puede guardarnos sin caída hasta que Él venga por nosotros. Quiero recordar un poco lo que hemos estado viendo en los videos anteriores, en los audios, porque como no tenía computadora configurada, se grabaron en audio, que fue exactamente ver los tres nombres primarios de Dios en el hebreo, en el Antiguo Testamento. El primer nombre, Elohim, que significa el poderoso. En segundo lugar, el nombre Adonai, que significa el Señor, el Dios soberano. Y en tercer lugar, el nombre Jehová, que significa particularmente aquel que existe por sí mismo, el que dice yo soy el que soy, refiriéndose a su propio ser. Hemos visto también un nombre en una ocasión anterior acerca de las combinaciones de esos nombres primarios, y estamos viendo el primer nombre primario de Elohim en combinación con otras palabras para formar nombres de Dios, y vimos con anterioridad el nombre El Elión, que significa el Dios Altísimo. Ahora quiero tocar el Dios El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esta parte de acerca de este nombre se encuentra por primera vez mencionado en el libro del Génesis, capítulo 17, los versículos del 1 al 3, cuando Dios le apareció a Abraham para darle a conocer acerca de lo que Dios iba a hacer relacionado con el nacimiento de Isaac a través de Sara. Y vemos que este nombre, El Shaddai, el poderoso, aparece 48 veces en el Antiguo Testamento y se refiere particularmente a una combinación de la parte primera del término Elohim, que es en plural Dios, y el término El, que es en singular Dios. Y esta combinación de El Shaddai está hablando de el poderoso como Él, y Shaddai del hebreo Shad, que significa un monte o el de pecho fuerte. Y de esta manera los dos nombres en forma conjunta tienen el significado del Dios Todopoderoso. Tenemos de esta manera que este nombre indica prácticamente dos cosas, dos ideas. La primera, en relación al término, que la palabra monte siempre habla de fortaleza y de poder, y el tener en mente este concepto en estas dos ideas, la primera de ellas es saber que está el Dios Todopoderoso revelándosele en forma directa a Abraham. Y si nosotros entendemos la historia de Abraham en el Antiguo Testamento, él primeramente, su última revelación fue cuando Dios le pidió acerca de la circuncisión, cuando circuncidó también a su hijo Ismael, y que prácticamente esto fue 13 años antes, cuando Abraham circuncidó tanto a todos los de su casa como a Ismael su hijo, en señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ahora 13 años después, lo primero que nosotros nos preguntamos es ¿por qué se le está revelando Dios a Abraham con este nombre de el Dios Todopoderoso, El Shaddai? Y lo primero que nosotros debemos notar es que Dios revela a Abraham todo su poder, toda su potencia, todo lo que Él es capaz de hacer, y la razón es porque Él está en este momento a punto de hacer muchos milagros a través de la vida de Abraham y de Sara. Nosotros podemos notar que el primer milagro que se va a desarrollar aquí es la revelación del nacimiento de Isaac
a través de Sara, que Sara iba a quedar embarazada, aun cuando Sara, siendo ya cerca de 86 años y Abraham cerca de 99 años, a Sara ya podemos decir que le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, había cesado la capacidad para poder engendrar, para poder procrear o para poder concebir. Sin embargo, Dios le está diciendo a Abraham que Sara iba a tener un hijo y está revelando precisamente el nombre del Dios Todopoderoso para darle a conocer los grandes milagros que él puede hacer. Aun cuando Sara, al haber escuchado eso en la parte interior de la tienda, cuando Dios estaba hablando con Abraham, ella se rió y pensó y dijo que cómo iba a ser posible que a su edad ella poco iba a tener placer con su marido para poder concebir y dar a luz un hijo. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios, creyó y aún le reclamó a su mujer a este respecto porque Dios le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Y Sara negó y dijo, no me he reído, y simplemente Abraham dijo, sí, te has reído. Y de esta manera Abraham llegó a confiar en verdaderamente lo que es el Dios Todopoderoso. La segunda idea respecto de este nombre se refiere al hecho de que lo podemos trasladar esto a nuestros días. El Dios Todopoderoso está cerca. El Dios Todopoderoso se quiere revelar a nuestras vidas, ayudándonos, apoyándonos, guiándonos en todo lo que nosotros necesitamos. Aun cuando nosotros estemos pasando situaciones difíciles, cuando estemos en angustia, en problemas, en enfermedades, o aún en situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, en una pandemia a nivel mundial, tenemos que recordar y reconocer que Dios es el Dios Todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa. Y a este respecto Dios mostró muchas veces su poder. Cuando nosotros vemos que Él es desde tiempos antiguos el que pone los reyes y el que también los quita, el que bendice y el que quita. Por ejemplo, podemos ver cómo Noemí, Elimelech y sus dos hijos, estando dentro de la ciudad de Belén, la casa de pan, ellos tenían ahí todo a través de las bendiciones del Dios Todopoderoso, y por no haber confiado en Él, salieron de ahí, se fueron a los campos de Moab, y cuando regresaron, Noemí con amargura dijo, ya no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Señor, puesto que me ha quitado todo lo que yo tenía. Y aún ella había perdido sus bienes, sus tierras, todo lo que tenía, y sin embargo aún ahí también se mostró el poder de Dios para poderle, a través de la redención que hizo Booz con la nuera de Noemí, con Ruth, para poder demostrar que es el Dios Todopoderoso. Y hermanos, tenemos esta clase de Dios. ¿Por qué vamos a estar preocupados, temerosos? ¿Por qué vamos a estar totalmente confinados en una actitud aparentemente de derrota cuando sabemos que el Dios Todopoderoso está a nuestro lado? Y aún si con todo y su poder Él en su poder quiere llevarnos a la gloria con Él, aún eso sería ganancia para nosotros, recordando que aún para nosotros, mientras vivamos aquí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El Dios Todopoderoso siempre tiene en control todas las cosas, porque este poder de Dios está combinado con su soberanía, su gracia, su misericordia, para enseñarnos todas las cosas. Tenemos un segundo punto a este respecto, pensando en que cuando hay revelación, cada vez que uno recibe revelación de Dios, hay mayor responsabilidad. El día de hoy nosotros no tenemos revelación como en los tiempos de Abraham o de Enoc, o en los tiempos de Moisés o los tiempos de Josué, Samuel, donde la revelación de Dios era directa. Hermanos, hoy toda la revelación ya la tenemos nosotros a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Todo está ahí revelado, lo que hoy tenemos nosotros, y lo que necesitamos es que el Espíritu Santo
que es el autor de esas escrituras, sea el que ilumine todo nuestro pensamiento, ilumine nuestra mente, nos guíe y nos haga entender las cosas que Dios a través de su palabra quiere mostrarnos, quiere enseñarnos. Y yo quiero decirles que lo que aprendamos a través de las escrituras, a través de la reflexión en ellas, entonces nosotros vamos a tener mayor responsabilidad por el mayor conocimiento que tenemos de la voluntad de Dios. Así como Enoc, al conocer de la persona de Dios, de todo lo grande que él era, de todo su poder, la Biblia dice acerca de él que caminó con Dios, y de esa manera Dios le quitó de aquí de la tierra, le trasladó a los cielos con el propósito de que no pasara por la prueba que iba a venir a través del diluvio aquí en la tierra. Y vemos que Abraham también, él caminó con Dios, y cuando se le dijo a Abraham de esta manera, dice: sé perfecto delante de mí, tenemos que reconocer que la palabra perfecto no implica lo que nosotros entendemos como algo impecable, sin mancha, sin contaminación, sino simplemente alguien completo, cabal, que tiene todos los elementos y las herramientas para que a través de sus decisiones personales pueda llegar a la presencia de Dios y pueda llegar con toda libertad para poder conocer y hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera vemos que Abraham también caminó con Dios, y precisamente por esta decisión de él en cuanto a las cosas que Dios le estaba revelando, fue a Abraham contada su fe por justicia, fue dada y ratificada la promesa en Abraham, en Isaac y en Jacob, cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. De modo que cuando alguien anda en la voluntad de Dios, caminando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado en manera espiritual en las escrituras, acomodando él lo espiritual a lo espiritual, entonces es cuando uno llega a ser bendición a las demás personas. Y hermanos, nosotros debemos de ser bendición a cada uno de los demás hijos de Dios, para poder hacerles crecer en su fe, hacerles crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, en su gracia, en su misericordia, y aún en su ejemplo y en su imagen, para que cada día nosotros estemos siendo conformados día tras día a la misma imagen del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Debemos de ser bendición no solamente a los hijos de Dios, sino también que debemos de estar pensando en aquellos que no han creído, que todavía no conocen a Dios, que van caminando hacia la perdición eterna, rumbo al infierno, que ellos también, nosotros podemos serles de bendición a través de nuestro testimonio, y nuestro testimonio primeramente tiene que ser derivado de una conducta íntegra. Nuestra integridad delante de Dios vale mucho, y de esa manera, a través de esa conducta íntegra, de nuestra integridad, podemos alcanzar a otros por lo que nosotros somos en Cristo. Hermanos, es realmente una gran responsabilidad el hecho de ser hijos de Dios, el saber de las verdades de Dios, y que nosotros no estemos haciendo nada a favor de los demás, sean hijos de Dios o no lo sean, para que nosotros podamos ser de bendición y de ayuda a otros. Así que, hermanos, una buena pregunta el día de hoy para concluir con esto sería: ¿qué es la vida que nosotros estamos llevando? ¿Estamos siendo rectos, íntegros delante de Él, confiando en el Dios Todopoderoso, en el Dios que es conocido como El Shaddai? Es el momento, hermanos, de que reflexionemos, tomemos decisiones, y de esta manera nosotros empecemos a caminar confiando en el Dios Todopoderoso. Gracias, hermanos, Dios les bendiga.